A partir de este momento iniciamos la grabación. Como es la dinámica de siempre, entonces yo presento la charla. Todo lo que yo voy a hablar lo voy a subir al canal para que lo puedan compartir y lo puedan estudiar. Terminada la charla, entramos en una participación donde conversamos todos y eso no lo subo al canal. Los que entraron durante la oración les doy la bienvenida. Ahora los nombraré después de que haya dado la clase. Y vamos a continuar con el tema número 7. Ya nos quedan solamente este y dos temas más que tienen que ver con la tecnología, cómo impacta la tecnología en nuestra sociedad y ya un tema de aspectos bastante generales que vamos a estudiar para cerrar con toda esta serie que hemos venido estudiando durante estas semanas. Les decía yo a ustedes que está muy conectado al tema número 6, que ya hicimos unas menciones por encima de lo que tiene que ver con la disciplina, la educación o la educación y la disciplina. Si ven en la imagen que hice para invitarles, lo hice con toda la idea de transmitir justamente una idea, con toda la intención, con toda la idea, ¿no? Con toda la intención, lo hice con toda la intención de transmitir una idea. Y la idea es que donde usted ve a esta señora enojada porque su hija está haciendo un berrinche en el suelo, donde usted ve a la niña tirada en el suelo y la señora muy enojada, que nos traiga a nosotros como los corazones de las madres principalmente, los padres también, pero mayoritariamente las madres, que las que pasan con los niños en su casa durante su etapa de crecimiento, se sienten frustradas cuando se encuentran con un niño que tiene un carácter hostil, y lo digo hostil no de manera negativa, sino entendiendo que todos somos hechos diferentes. Una persona que tenía un carácter fuerte era el hermano Pablo, y cuando nosotros entendemos que el hermano Pablo, el Señor vino y lo trajo a su reino, lo llamó camino a Damasco. Él utilizó ese carácter porque el carácter no es el problema, es el uso, el manejo del carácter. Entonces él utilizó ese carácter de Pablo en el bien del reino, esa fortaleza. Nosotros el carácter no lo cambiamos nunca, el carácter va a ser siempre el mismo. Si una persona es pasiva, va a tener un carácter pasivo. Si una persona es extrovertida, va a tener un carácter extrovertido. Y si una persona es impulsiva, explosiva, así va a ser. Lo que nosotros cambiamos es la respuesta que tenemos nosotros al entorno y a las circunstancias de nuestro carácter, que ya no, aunque sea un carácter fuerte, no va a responder por medio de las emociones. Emociones y carácter son dos cosas diferentes. El carácter es esencia en el individuo. Las emociones son algo que uno tiene que ir aprendiendo a controlar, a manejar. De ahí que el Espíritu Santo nos da a nosotros un fruto que se llama templanza. Y la templanza es justamente el dominio de las emociones. O sea, el control y dominio propio. Eso es templanza. Les hablaba de la imagen que ustedes logran ver esa señora molesta y detrás de ella ven unas sirenas como un techo de un carro patrulla, de una policía. La idea que quise transmitir es que si no se corrige el niño cuando está pequeño en su proceso de formación, cuando crezca, si crece totalmente ajeno a la autoridad, al respeto a la autoridad, en este caso sus padres, que son las primeras autoridades que el niño conoce. Cuando hablo del niño, estoy hablando de niños y niñas. Si no logran los padres enseñarle a respetar las autoridades a sus hijos van a llegar en algún momento a tener que respetar las autoridades, por las buenas o por las malas. El problema es que cuando están grandes ya no es un par de paletazos los que se les da, sino que van a experimentar la prisión, van a experimentar otro tipo de disciplinas en un trabajo o el despido, debido a que no saben controlarse y terminan haciendo berrinches de grandes que aprendieron desde niños.
Cuando usted ve una persona agresiva, cuando usted ve una persona violenta, adulta, lo único que está haciendo es reflejando el niño que se sale de él o el niño que se sale de ella porque no ha aprendido a controlarse. Cuando yo le pongo la imagen de esta señora muy enojada, eh, prácticamente a punto de salirse de sus casillas, eso básicamente es un traslado también de lo que ella recibió como enseñanza y formación del control de sus emociones. Porque un padre que haya sido bien formado, sea desde su niñez o que ya haya entrado a los pies de Cristo y empiece a recibir la formación, como en el caso de ustedes, para poder controlar sus emociones hacia los ajenos, también hacia sus hijos. Porque si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, y eso lo he repetido y lo seguiré repitiendo hasta la saciedad, es que un niño no se corrige, no se castiga cuando estamos enojados. Porque cuando estamos enojados, si nosotros vamos a ejercer un castigo o vamos a ejercer una corrección, lo que estamos transmitiendo al niño es agresión y no hay buena intención en lo que estamos haciendo, más que todo lo que parece que estamos haciendo a la luz de las circunstancias es desquitándonos. Y eso es lo que quise reflejar en la imagen. La imagen habla mucho por sí sola. De eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de el error de retener el castigo y la disciplina. El error que tiene un padre o una madre cuando por dolor, me refiero a dolor no hacia su hijo, sino dolor hacia sí mismo. Porque, a ver si lo explico de esta manera. Cuando una persona viene y tiene que darle unas palmaditas a su hijo o a su hija cuando son niños, desde que son niños, ellos donde ven al niño llorando, estoy hablando de la normalidad de los padres y las madres, donde ven al niño llorando, a la niña llorando, les duele ver a su hijo llorando y que sean ellos los que hicieron, infringieron esas lágrimas por haber tenido que hacer un ejercicio del castigo, un ejercicio de la disciplina. Entonces les causa tristeza. ¿Cuál es la reacción normal que tienen? No castigar al niño. ¿Y por qué no lo castigan? Para no sentir esa tristeza. No es tanto ni siquiera por el niño, sino por lo que están sintiendo ellos. Entonces lo único que sale a manifiesto es que esos padres y esas madres no aman a sus hijos, sino que se aman a sí mismos. O voy a ver si lo digo de una manera más clara, se aman más a sí mismos que a sus propios hijos. Eso es egolatría, eso es egocentrismo, porque entonces no importa si mi hijo se está criando en un ambiente tóxico, se está volviendo una persona egocéntrica, una persona violenta, una persona irrespetuosa de las autoridades, no me importa eso, yo no voy a sufrir cuando le tengo que hacer el ejercicio del castigo o el ejercicio de la disciplina. Como Dios, que todo lo sabe, que sabe cómo nos conducimos nosotros, como Dios nos conoce a la perfección, conoce cada célula de nosotros, conoce cada átomo del universo, conoce cada pensamiento que tenemos, cada reacción, porque Él es el creador, nos dejó una serie de enseñanzas. En ese libro de Proverbios, que no es un libro de promesa, y lo aclaro muy bien, no es un libro de promesa cuando la palabra de Dios dice que instruyamos al niño en el camino y él nunca se va a apartar de este camino, en ningún momento está diciendo una promesa, está diciendo un proverbio, una enseñanza, es un libro sapiensal, es un libro que nos ayuda a nosotros a poder coordinar nuestra mente, coordinar nuestros pensamientos, nuestra reacción, nuestra conducta. Es un libro de ayuda, no de promesa. Porque resulta que cuando el niño no cumple con lo que nosotros creemos, crece, se aleja tal vez de la iglesia, llega a la universidad o llega al colegio y empieza a tener ideas diferentes y ya no quiere ni congregarse. Muchas veces los padres se sienten frustrados porque dicen, ¿qué pasó con la promesa? Yo llevé a mi hijo a la iglesia, lo llevé a la escuela dominical, nos estuvimos congregando, él aprendió todo eso, pero una vez que se hizo adulto, se hizo grande, no quiso congregarse más.
Bueno, mis hermanos, es porque no es una promesa, pero sí el Señor dice que todo lo que fue sembrado en esa criatura, cuando esté grande, le va a venir a su mente, le va a venir a su corazón y lo va a traer de nuevo hacia el Señor. Esa es la idea de que no se apartará. No se apartará no significa que nunca va a alejarse de la enseñanza principal, que ojalá que no pase eso, sino significa que un día el Señor los va a traer a su redil mediante lo que les fue sembrado. Pero, y aquí es que quiero establecer un pero no significa que los padres lo hicieron bien, no significa que los padres lo hicimos bien, sino que tal vez creyendo hacerlo bien, generamos en el niño, generamos en la niña algún tipo de conducta y rechazo hacia lo que le estábamos enseñando, por la forma en que se les dio, por la forma en que se instruyeron, por la forma en que fueron castigados, en que fueron llevados a, a la disciplina. Entonces, la reacción de los niños no es necesariamente hacia la formación de la palabra, sino al ejemplo que vieron en sus padres, al ejemplo que ellos vieron cuando los padres les llamaban la atención por algo y resulta que sus padres no eran consecuentes entre lo que decían y lo que hacían. Eso lo vamos a ir ampliando conforme vamos dando la clase. En Proverbios, en el capítulo 13, en el verso 13 y 14, perdón, en el capítulo de Proverbios, el 23, en los versos 13 y 14, dice así, y préstele atención, no rehuses. Subrayo eso en rojo porque la palabra decir no rehuses es no se resista, no deje de, no se resista o no deje de qué. Y aquí es donde estoy hablando, por favor, con ustedes padres que se aman a sí mismos más que a sus hijos y por el hecho de no sentirse tristes porque tuvieron que corregirlos, entonces se separan de la corrección para protegerse a sí mismos. No están protegiendo a sus hijos, se están protegiendo a sí mismos. Porque un padre que ama a su hijo, así lo dice la palabra de Dios y lo vamos a ver en esta charla, un padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, es lo que dice la palabra de Dios, porque lo ama aunque tenga que llorar lágrimas por estarlo corrigiendo, aunque tenga que llorar porque tuvo que venir y darle unos paletazos, pero tiene que ser de la manera correcta. La corrección debe ser en el Señor. En el Señor significa que no debe de pasar la línea de la formación, de la disciplina, incluso del castigo, aunque a la gente no le gusta ese nombre del castigo, a caer en la agresión. Y la palabra de Dios me dice en el libro de los Proverbios, no rehúse, o sea, no se resista a que no rehuses corregir al muchacho. Este es el muchacho y esta es la muchacha. Esos son sus hijos y son sus hijas. Y nos aclara el por qué no tiene que rehusarse cuando usted cree que está causándole este, un trauma, cuando usted cree lo que dice el mundo. Y ahorita vamos dentro de un rato a ver lo que dice el mundo, lo que dice la psicología, lo que dice la era moderna acerca del castigo y de la corrección y lo que dice la Biblia. Las dos cosas las vamos a ver en conjunto. No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, aquí la vara no significa que usted va a ir al cerco ahí cerca de su casa y va a agarrar una amapola y la va a quitar las hojitas y le va a dar con eso a su hijo. No, 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 no. La vara aquí significa autoridad. Autoridad. O sea, debe tener, a la hora que usted castiga a su hijo, debe tener autoridad. Y cuando usted habla de autoridad en el castigo, no está hablando del ejercicio solamente de la corrección, sino de la autoridad moral para la corrección. No podemos nosotros venir a corregir a un niño, a un joven, no podemos corregir ninguna persona si no tenemos la autoridad moral para hacerlo. Entonces la palabra de Dios dice que si castigas con vara, no morirá. Si usted castiga con autoridad, con firmeza, con rigor, se va a morir. Es lo que dice el Señor, no se va a morir por eso. Y dice el verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
¿Cómo? ¿Qué es lo que me está diciendo entonces el proverbista? El proverbista me está diciendo a mí, mis hermanos y mis hermanas, que incluso la comparación del bien que se le hace al niño o la niña a la hora de hacer el ejercicio de la disciplina, de la corrección en la formación, le libera, y esto es lo que está tomando como símil, le libera del mismo infierno, le libera del mismo lugar de muertos, o sea, le libera de lo peor que le pueda pasar a un ser humano, el castigarlo, el corregirlo. Entonces no rehúsa hacer eso. Cuando usted rehúsa hacer eso, corregir al muchacho, usted no está amando a ese muchacho como Dios dice que lo ame, se está amando más, y lo voy a estar repitiendo constantemente, se está amando más a sí mismo. La corrección física siempre ha sido común, aceptada dentro de las culturas, incluida la cultura hebrea, mis hermanos y mis hermanas, que es donde vamos a estudiar los textos bíblicos. Cuando nosotros estudiamos a profundidad qué es lo que se quiere generar con la corrección, con el castigo, que Dios mismo lo hace, es obediencia y moralidad. O sea, traer al alma, al ser humano, a la obediencia y a tener un aspecto moral que favorezca la comuna, que favorezca el bien común dentro de una casa, dentro de una iglesia. Por supuesto, en una casa me refiero a la familia, dentro de la iglesia y por supuesto dentro de la sociedad. Decía un hombre, un filósofo francés, Jean-Luc o Jean-Jacques Rousseau, no sé si lo pronuncio bien porque no soy de Francia, pero decía Jean-Luc y Jean-Jacques Rousseau que los niños son inherentemente buenos. Bueno, eso es cuestionable si lo estudiamos desde la raíz del pecado, pero vamos a hablar desde la parte humana. Que los niños son inherentemente buenos. ¿Qué significa? Que los niños no vienen con la intención de hacer el mal, que ellos son niños nada más. El niño no nace, según lo que dicen estos filósofos, John y Jean, el niño no nace con una mente de meterse a robar a un banco, el niño no nace con una mente de voy a asesinar, aunque aparecen niños en la historia que han sido extremadamente malos, asesinos incluso, pero esa no es la regla, esas son excepciones. Los niños lo aprenden en el camino, los niños nacen sin amigos, sin enemigos, sin nada, sin profesión, todo lo van recibiendo en su proceso de crecimiento dentro de la familia, y cuando estoy hablando de todo, incluye la formación. Decían estos filósofos que la educación, dado que los niños realmente son inherentemente buenos, o sea que el niño va a tener un corazón bondadoso, y eso me recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando el Señor dice, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es porque el Señor ve en los niños almas y corazones pecadores, pero que no tienen esa maldad que tiene el ser humano adulto por lo general. Decían estos dos filósofos que el proceso de cultivo de la educación, de la formación, debe ir en fin de esa bondad natural, y que la disciplina debe de ir, según ellos, en función de esa bondad natural que tienen los niños. O sea, que debe de ir en función de fomentar, de ilustrar y de informar al niño de cómo debe de crecer. Repito, cuando digo niño estoy hablando de niños y niñas. La idea humanista de la mayoría de la sociedad enfatiza de que el carácter moral del niño debe ser formado a través de la enseñanza y ejemplo. Cuando yo estoy hablándole a usted de humanismo, no sé,
alarme, porque yo no estoy hablando de humanismo en la fe, estoy hablando de cómo el, la idea del ser humano en general es que es más impactante, arrastra más enseñar con el ejemplo que enseñar con la vara. Pero cuando nosotros tenemos que recurrir a la vara, y ya expliqué qué significa la vara, cuando tenemos que recurrir a la vara es por una razón, porque ya el niño no le interesa el ejemplo, sino que el niño y la niña están enfocados en otro norte y hay que corregir eso cuando están pequeñitos. Llegaremos a hablar de las edades de la conciencia antes de terminar esta clase, si Dios me permite el tiempo, para nosotros poder comprender cómo debemos de reaccionar en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Cuando se dio la revolución industrial, se dio un gran problema en la estructura familiar, en toda la sociedad, pero porque se afectó la estructura familiar. Porque cuando se dio la revolución industrial, que se dio porque se vinieron las guerras, los hombres se fueron a trabajar y se le abrió espacio a las mujeres para que trabajaran. Entonces las mujeres dejaron de criar a sus hijos para poder ir a producir alimento, para poder producir recursos para comprar alimentos. Los niños se quedaron con nanas, se quedaron con sus hermanos mayores y lo que se les empezó a enseñar a los niños en casa y en las escuelas, más que aspectos de moral, más que aspectos de formación familiar, se les empezó a enseñar obediencia para ser parte de la vida laboral, para ser parte de esa revolución industrial. Y hasta la fecha es así, mis hermanos. Las escuelas están formando a personas para que sean peones dentro de una sociedad industrializada. Cuando a los jóvenes y a las jóvenes les enseñan para que sean un peón dentro de un sistema laboral. Y si usted observa, los que pudimos nacer antes de estos millennials, me refiero a los jóvenes, a los modernos, si usted logra observar, cuando nosotros enfrentábamos situaciones, cuando éramos niños, usted se desarrollaba en diferentes áreas. Usted podía cocinar para salir adelante porque no tenía tal vez a su mamá o su papá cerca porque andaban trabajando. O si estaban en casa, usted también era parte de la productividad de la casa. Hoy en día no. Hoy en día los muchachos son formados para hacer una tarea en específico. Entonces salen profesionales titulados y lo que saben hacer es lo que les enseñaron a hacer dentro de ese cuadrito en específico. Porque les han reducido no su capacidad, porque son extremadamente capaces, tal vez incluso más que nosotros mismos, pero sí les han reducido su rango de actuación y lo que hacen es, si se les dijo, van a aprender informática, eso es lo que saben hacer y no saben hacer otra cosa. Ustedes van a aprender a ser un chef, eso es lo que sabe hacer y no sabe hacer otra cosa. Entonces, cuando se les presentan problemas fuera de lo que saben hacer, es porque han sido por la industrialización y ahora por el sistema de la tecnología, que lo vamos a estudiar en las últimas clases, cómo la tecnología impacta a la familia, eso es lo que saben hacer. O sea, los han vuelto prácticamente casi que inútiles. Inútiles no porque no sepan hacer nada, sino porque saben hacer una o dos cosas y demasiado tres. No como cuando usted estaba pequeño, le estoy hablando a los que tengamos más de 50 años, no cuando usted estaba pequeño que usted hacía de todo. Tenía que salir adelante, tenía que tener creatividad, porque estábamos en una era donde si usted no se desarrollaba dentro de el sistema en ese momento, se moría de hambre. Después que se dio la era de la industrialización, entonces se generan el movimiento de los derechos humanos. Así que a lo largo del siglo XX se produce un cambio significativo buscando el derecho de los niños. Pero cuando busca el derecho de los niños, en lugar de pensar en la parte moral, se suprime buscando el, el, el defender supuestamente a los niños, se suprime en la disciplina, se suprime
lo que es el castigo, entendiéndose el buen castigo desde la perspectiva del Señor, que lo voy a explicar ahora, se suprime porque se halla que es una violencia contra el derecho a los niños y empieza a crearse una sociedad que está en la ignominia, o sea, que no respeta las leyes. Y a eso se le suma que la iglesia moderna enseña que el hombre no tiene que respetar las leyes porque eso eran cosas del pasado. Entonces los padres que empiezan a crecer para estos días, para estas fechas, son padres que crecen carentes de autoridad porque les fue quitada o porque ellos mismos se los quitan, carentes de autoridad, con personas que están creciendo limitados en su rango de acción y aparte de eso, con una defensa a los derechos de los muchachos y las muchachas que le quita a los padres la autoridad de corrección y no solo lo hace desde el campo social, desde el campo de la comuna, o sea, me refiero del mundo, sino que lo hace desde el campo de la iglesia, porque los pastores dicen que los mandamientos no aplican para hoy. Ese movimiento de los derechos se va desarrollando, va creciendo, hasta que tienen que ver cómo se mantiene el hombre, el orden, pero resulta que la disuasión para que la gente no cometa actos inmorales, para que mantenga los valores tradicionales, se empieza a perder porque se le suprimió a la familia de origen, donde el niño está siendo criado, donde la niña está siendo criado, se le suprimió esta formación, esta disciplina, y el padre, la madre, toman lo que le dice el mundo, lo que le dice la sociedad, para no causar, según ellos, un impacto psicológico en los niños al aplicar el castigo físico, porque según ellos esto va en contra de la autoestima y se está agrediendo al niño desde pequeño. Al quebrarse eso en las familias, se empieza a generar una sociedad hostil, violenta, que no respeta a los mayores, que no respeta a las autoridades, egocéntrica, que todo lo quiere a la fuerza y lo que hacen son berrinches, pero en cuerpos de adulto. Entonces aquel niño, aquella niña que escupía a sus padres cuando le llamaban la atención, aquel niño, aquella niña que le daba un manazo a su mamá en la cara cuando su mamá le quería corregir, aquel niño o aquella niña que se tiraba al piso delante de todo el mundo para, para poder llevar a su madre a que le diera lo que ella quería o lo que él quería, empieza a hacer berrinches de grande. Esos berrinches de grande se ven cuando una persona toma un arma y obliga al otro a darle lo que quiere, aunque no le pertenezca, porque lo quiero. Se ven esos berrinches de grandes cuando una persona llega a un parqueo y otra persona va a tomar una posición y compite con la otra persona porque eso es mío, porque yo lo quiero. Entonces ese egocentrismo, ese, ese valor de sí mismo por encima de los demás que aprendieron porque se le limitó la autoridad a los padres y los padres se la autolimitaron, es lo que se hubiera evitado si la persona hubiera entendido desde el principio el proverbio cuando dice no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Por supuesto, mis hermanos y mis hermanas tenemos que tener métodos y estos métodos de enseñanza deben tener un refuerzo positivo. Debe promover la cooperación del niño. Debemos de aprender a resolver conflictos como familia, fomentar la empatía dentro de la comunicación y la comunicación consiste en que usted no puede castigar a una persona que no ha sido informada de lo que está infringiendo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si usted va a la casa de una persona, usted va a la casa de un hermano, de una hermana, va a la casa de un familiar, de un amigo, y antes de ir a la casa usted no le advierte al niño
lo que usted va a castigar dentro de su, dentro del marco de autoridad que usted establece de conducta a la hora de visitar a una persona, usted no puede venir y castigar al niño sin haberle advertido. Si el niño viene, ejemplo, y brinca en la cama de un amigo, brinca en la cama de un vecino, brinca en la cama de otra persona, usted debe advertirle antes de salir, esta es la conducta que vamos a tener, usted no entra a los cuartos, no coge las cosas que son de esas personas, si tiene mascotas, usted no agarra las mascotas de esas personas, porque entonces el niño va a llegar a violentar, a cruzar una línea en una casa que no es la suya. Y puede ser que esas personas no les guste que le brinquen en la cama, no les guste que le ahorquen a las mascotas o no les gusta que usted llegue y le revuelque las gavetas de la casa. Tal vez a algunas personas sí les gusta, pero usted debe crear esas normas, usted debe crear esos límites y advertirle al niño, a la niña, que a donde usted va a ir, esta es la conducta que se ha de tener. Lo mismo es para la iglesia, mis hermanos y mis hermanas. Lo mismo es cuando usted llega al templo. Usted debe de fomentar a través de las normas de lo que es la enseñanza de la estructura familiar, una educación que le lleve al entorno social dentro de la casa y fuera de la casa, en su casa, en la casa de los demás y en la iglesia. En la iglesia, cuando usted llega a la iglesia, usted debe de informarle al niño y a la niña que es un lugar de reverencia, que vamos a adorar al Señor, que el que está ahí hablando no es el pastor, no es un predicador, que el que está hablando es Dios a través de esa persona y se le debe de rendir reverencia a la palabra. Y que si se va a conducir mal ahí, cuando regresemos a casa, le vamos a dar unos paletacitos, que se conduzca bien. Entonces, una vez informado el niño, una vez informada la niña, se le dice, ok, vamos para allá y así se tiene que conducir. Cuando usted llegó al lugar, ya usted le advirtió, ya usted le informó las reglas, como Dios lo hace. Si ustedes hacen esto, estoy hablando de Deuteronomio capítulo 28, van a recibir estas bendiciones. Pero si ustedes no hacen esto y rechazan mis mandamientos, los que hoy te estoy dando, dice en Deuteronomio 28, a partir del verso 14, ustedes van a recibir estas maldiciones. Dios nos advierte. Si hace lo correcto, recibe esto. Y si hace lo incorrecto, recibe esto. Entonces, cuando el niño y la niña, usted le dice, debe de guardar reverencia dentro del lugar que es la casa del Señor, no se va a morir por eso. Y no se va a morir porque usted le diga que debe de guardar reverencia desde pequeños. Porque cuando llegan a la escuela, en la escuela tienen que atender las normas de la escuela y tienen que sentarse 45 minutos, 2 lecciones, sin estar haciendo loco y tienen que obedecer al maestro o a la maestra, porque si no usted va a tener problemas, le van a llamar y le van a decir, su niño venga, lléveselo. Porque usted póngale orden en la casa porque las bases primeras de orden, de las bases principales de obediencia, las bases principales de respeto se forman en la casa. No le toca al maestro de la escuela hacer eso, le toca a usted en su casa. Entonces, cuando el niño llega a los 6, 7 años a la escuela, ya ese niño debe ir con la capacidad dentro de su formación de ser obediente a los profesores, de ser obediente a las maestras. Ya su psiquis debe estar trabajando en eso. Pero si llegó y se portó mal en el templo, si llegó, se portó mal en la casa de sus amigos, cuando llega a casa usted de regreso, como ya le advirtió, y hay una paleta colgadita en la pared, que no la baje nunca, a menos que sea para ejercer disciplina. Y si usted ofreció paleta, cuando llega tiene que darle paleta, aunque todo esté en orden. Usted regresó, se sienta con el niño y dice con la niña, te tengo que castigar, te tengo que disciplinar, te tengo que corregir. Uno, porque Dios dice que no me rehúse a corregirlo, porque faltaste a las instrucciones que te di cuando nos fuimos. Entonces, venga, dése vuelta,
y no lo haga sobre el pañal, no lo haga sobre la ropa, porque eso es un ridículo, no está pasando nada. Usted agarra y le da en donde se sienta una, dos, no más de tres paletacitos, como esas paletas con las que se hace el huevo frito. Que le pique, que le pique un poquito. Pa, uno, pa, dos, pa, tres. Déjelo llorar. Y si usted tiene ganas de llorar, vaya a llorar a otra oficina o vaya a llorar a otro lado, pero ya usted ejerció la autoridad que Dios le dijo que tenía que hacer. La siguiente vez que van a salir, lo sienta y le dice, vamos a salir. Si me hace pasar una vergüenza, si usted viene y vuelve a comportarse de esa manera, cuando regresemos, le voy a disciplinar. Entonces, cuando están en el entorno nuevamente, donde el niño no respetó lo que usted le estaba diciendo y empieza a comportarse mal, usted dice, ¿se acuerda? Hágame caso o cuando lleguemos a la casa lo voy a tener que disciplinar. Yo le aseguro a usted, mis hermanos, que usted lo hace dos, lo más tres veces y no le vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque ya el niño dice, ah, sí, me lo prometieron, me lo van a dar. ¿Cómo Dios dice? Teme a Dios. Temer a Dios es saber que Dios nos está diciendo a nosotros que si Él no deja al impío sin su justo castigo, no va a dejar al impío sin su justo castigo. Pero resulta que todos estos factores que yo les estoy diciendo, que deberían de contribuir al entorno en la educación, no estoy hablando de la escuela, sino desde la casa, al entorno de la educación para introducir al niño en el entorno social. Lo único que hacen mis hermanos y mis hermanas es rehusarse los padres a cumplir con el mandamiento de Dios, a cumplir con el orden que Dios está estableciendo y después lo que vienen son los, las lágrimas. ¿Por qué? Porque llega el niño, la niña y llega un momento en que no respeta ni a sus padres, ni a los maestros, ni va a respetar a los policías, ni va a respetar a los jueces, ni va a respetar a nadie. Entonces van a tener que ponerle unas esposas y van a tener que meterle una cárcel para que no se salga de ahí a la fuerza, cuando no debían de haberse, no se le necesitaría poner esas medidas tan drásticas si desde niño se le endereza el camino. En Proverbios, en el capítulo 13, en el verso 24, leímos claramente cómo Dios nos demanda y nos llama justamente a comparar esta disciplina, este castigo que se ejerce con el amor. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Escucha lo que dice. El que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Lo que este versículo sugiere, mis hermanos y mis hermanas, es que la corrección, la disciplina, es una expresión de amor. Y es una preocupación por el bienestar del niño y de la niña, que nosotros debemos de hacer un ejercicio de esa corrección. El castigo es algo que se da en un momento para detener una acción que el niño está haciendo o la niña está haciendo en ese momento y hay que detenerlo ya. Para detener esa conducta en ese momento, ya. Hágame el favor. Lo que quiero decir es esto. Si ya el niño y la niña es demasiado lo que están haciendo y usted ve que no puede esperar a regresar a casa porque sigue, entonces usted lo agarra, le dice a la persona de la casa, me permite un segundito, me preste el baño un momentico y váyase al baño, váyase a algún lugar donde le dice, te voy a castigar. Castigo es ya. Le da el par de paletazos y déjelo llorar. Es ya. El castigo es algo que se pone ya en instante. La disciplina es algo que se ejerce en el proceso del tiempo. La disciplina es como un ejercicio. La disciplina es que ya te castigué, ahora venga y le voy a explicar cuál es la razón por la cual le castigué y no quiero que vuelva a pasar porque lo voy a tener que castigar. Esa es la disciplina. La disciplina va en un proceso formativo. Por eso es que si usted no castiga a su hijo, dice Dios, no yo, lo aborrece. O sea, usted no lo ama. Y no lo ama porque entonces no le importa lo que ese niño vaya a hacer a futuro.
Porque nosotros vemos a los niños, algunas personas, voy a decirlo de manera inclusive como si fuera yo, aunque no es así, pero lo vamos a ver de manera inclusive. Vemos a los hijos como si fueran nuestra propiedad, como si nos pertenecieran. Y los hijos no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Son almas que están puestas en nuestras manos para ser formadas, para ser guiadas a Jesucristo, para ser guiadas a lo moral, para ser guiadas a la conducta social dentro de la iglesia, la casa, que agrade al Señor. Para eso están los hijos dados a nosotros. Para que nuestros hijos y nuestras hijas sean personas que amen a Dios primero. Pero si usted deja que su hijo y su hija se revuelque delante del momento en que se está adorando a Dios, usted no está enseñándole a amar a Dios. Usted le está enseñando a su hijo a amarse a sí mismo. Y usted se ama a sí mismo. Y se ama a sí mismo porque no quiere corregir al hijo, porque le da vergüenza, porque no le dé vergüenza. Y le aseguro, mis hermanos y mis hermanas, que usted va a ver resultados. Por eso el proverbista dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, escuche y subraye esa palabra, desde temprano. Me gustaría que tengan esa palabra presente, temprano. Temprano no significa a los 15 años, temprano no significa a los 20 años, temprano es desde el momento en que se está haciendo una conducta hostil, nociva, hay que corregirla. Y eso, mis hermanos, a todos los niños y a todas las niñas saben lo que están haciendo. Tal vez no lo saben conscientemente, pero sí saben que lo que están haciendo es incorrecto. Y lo vamos a ver cuando entremos a estudiar las diferentes edades. Corrige a tu hijo, dice el proverbio 19 en el verso 18. Dice, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. Cuando dicen tanto que hay esperanza, significa que llega un momento en que ya no hay nada que hacer. Llega el momento, mis hermanos y mis hermanas, en que por más que usted quiera, el árbol creció torcido y ya no se puede enderezar. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí lo que está hablando es no lo haga con ira, no lo haga con enojo. Claro, pues muy fácil, enojado sí es muy fácil darle las palmadas, porque estoy enojado. Pero cuando usted se tranquiliza, cuando usted lo hace con todos sus sentidos y sus emociones bien equilibradas, y viene y le dice, venga, papito, venga, mamita. Claro, usted le va a doler porque usted está bien centrado, bien ubicado. Pero ahí es donde la corrección funciona. Ahí es donde la corrección realmente da frutos, porque el niño está viendo que usted lo está haciendo no por enojo, no por sacarse el clavo, sino que a usted le está doliendo lo que está haciendo. La corrección temprana lo que nos enseña a nosotros es evitar que el niño vaya a ir creciendo en conductas que lo van a llevar a la destrucción. En Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. A ver si me explico con eso. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es una persona que sabe que debe comportarse de una manera y no le importa, lo sigue haciendo diferente. Cuando dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, lo que nos está enseñando a nosotros es un ejemplo de lo que las ligas hacen cuando se calientan y están unidas. A ver, yo les invito a ustedes a que vayan a una librería y compren ligas y las empiecen a poner una sobre la otra hasta que hagan una bolita de ligas. Esa bolita de ligas usted la guarda en su armario, la guarda en una gaveta de su escritorio, la bolita de ligas, y la deja ahí pasar los meses. Y la deja pasar tal vez un año. Cuando usted llega a soltar esas ligas se van a romper. Se van a romper porque el calor hizo que se adhiriera la una con la otra. Entonces, cuando usted quiso sacar las ligas, ya no lo puede hacer. Ya no sirven. Se dañaron, se rompen. Cuando dice que la necedad, o sea, la
la forma del niño actuar en soberbia, la forma del niño actuar en desafío a la autoridad, en irreverencia a Dios, está ligada al corazón, está ahí pegada. Si usted no lo hace ahorita y suelta esas ligas, ahorita no lo va a poder hacer después. ¿Por qué? Porque la única forma de que usted lo haga es que lo haga temprano, que no deje esperar el tiempo. Por eso es que el proverbista nos enseñó en el primer verso que mencionamos que no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no mordirá, sino que lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. En Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 5, la palabra de Dios me enseña lo siguiente. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así tu Dios te castiga. O sea, el castigo no es algo malo. El castigo no es algo que esté en contra de la fe. Al contrario, el castigo, la disciplina, la formación va en favor de la fe. Y nos lo dice la palabra de Dios cuando nos dice que nosotros debemos de reconocer que el castigo, la disciplina, viene del mismo carácter de Dios. En Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 5, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, subraye esto, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, esto es castigo, y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios hace eso, ¿por qué usted se rehúsa a hacerlo? Si Dios, que es todopoderoso, que tiene el amor, no tiene el amor, es amor. Si Dios, que es amor, si Dios, que es misericordia, si Dios, que es compasión, ejerce eso con sus hijos, ¿quiénes somos nosotros para actuar diferente a Él? La palabra de Dios me dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al quien su padre no disciplina? O sea, ¿dónde hay un hijo? ¿Cómo es que usted va a decir que esos son sus hijos y sus hijas? Porque salieron por su canal vaginal, porque estuvieron en su vientre, porque usted depositó la semilla, eso no los hace hijos. Es que eso es lo interesante, mis hermanos, porque la palabra hijo, filio, significa que procede de para, a ver si lo repito, procede de para. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás, no es porque nacieran por el canal vaginal de Satanás, no tiene, es que Satanás es un espíritu también, sino que les está diciendo que aprenden de Satanás para actuar conforme a Satanás. Eso es ser hijo, filio, filial, es recibir para dar. Entonces, cuando la palabra dice que hijo, dice que padre no disciplina a su hijo, y el Señor nos habla que es en el contexto del amor, significa que si somos hijos de Dios, vamos a recibir de Dios para enseñar, para que ellos enseñen. Ese es el proceso. Somos hijos de Dios para aprender, para enseñar. Porque ese es el centro, ese es el fin, esa es la esencia de la iglesia. Ah, pastor, pero es que a mí cómo me duele tener que castigar a mis hijos, cómo me duele tener que castigar a mis hijas. Es verdad, dice el Señor, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Aquí no está hablando de sus hijos, está hablando de usted misma. Está hablando de usted mismo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mi hermano y mi hermana, si usted le pone límites a sus hijos en su casa, en los lugares donde usted se reúna con otras personas, incluyendo la iglesia, usted, uno, está obedeciendo a Dios. Dos, ama a su hijo. Y tres, va a ver el fruto en algún momento. Pero sí debemos de ser consecuentes que lo que pedimos debemos de estar haciendo. Porque usted no le puede decir a su hijo, no mienta y lo castiga porque mintió. Usted no le puede decir a su hijo, no grite y lo castiga porque gritó.
Usted no le puede decir a su hijo algo que usted no hace y exigírselo a él para que lo haga. Dios, todo lo que Él nos pide, Él lo hizo en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo a los Efesios le dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo cual significa que debe de haber una consecuencia entre lo que yo estoy enseñando y entre lo que yo estoy haciendo con mis hijos. Padres, le dice a los Colosenses en el capítulo 3, verso 21, les dice Pablo, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperarlos es lo que estoy diciendo. Es igual, similar al libro de los Efesios, que debemos de tener un equilibrio, que debemos de ser ejemplo y debemos de ser testimonio. Por eso desde el principio les dije, mis hermanos y mis hermanas, que el testimonio arrastra más que cualquier cosa. La Biblia nos presenta en todos los libros la disciplina y el castigo, mis hermanos y mis hermanas, como herramientas importantes para la formación moral y espiritual. Pero nos está advirtiendo que tengamos cuidado a la hora de hacerlo, que no sea que seamos inconsecuentes entre lo que decimos y hacemos y que no lo hagamos por desquitarnos, que no lo hagamos por enojo, que no lo hagamos con ira. Nuestros hijos va a variar la conciencia de pecado según su edad. Cuando ellos entran a la etapa de los 0 a los 3 años, tienen un desarrollo cognitivo y emocional diferente al de un adulto. Así que el lenguaje, las habilidades básicas, la cognición van a ser diferentes a las de un adulto, a las de un joven. La comprensión de las consecuencias no va a ser igual, pero van a entender un no. En cualquier momento van a entender un no, eso no se hace. El problema es que usted tiene que sacarse ese no de la boca y dejarlo estar usando para todo. No, 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 no. El no debe usarse como corrección, no solo por usarlo. Cuando usted llega donde el niño, donde la niña, y si el muchacho le dice, ejemplo, mamá, voy a ir a coger la cocina y voy a cocinar y usted sabe que está muy pequeñito, no le diga no de un solo tiro, sino dígale, venga, siéntese y entre en la instrucción. Esa cocina está caliente, usted está pequeñito. Si usted toma eso, se le va a venir encima y se va a quemar. Por lo tanto, cuando usted tenga la edad correcta, cuando usted tenga la edad adecuada para hacer esa tarea, yo mismo le voy a enseñar cómo hacerla. Ahí usted instruyó. Cuando el niño se acerca a la cocina, usted le dice, no, no toque. Entonces él va a asociar el no con deténgase. Deténgase, no va a agarrar el no y lo va a agarrar. No, 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 no. La gente respira y no, no, el no debe ser establecido para detener una conducta, para decir algo que no debe de irse procesando. Estoy hablando en el ambiente de los niños. El no debe ser como quien dice una bandera que se levanta en ese momento. Que después del no viene el castigo, después del no. Entonces, cuando el niño viene y se voltea donde usted, que están pequeñitos, eso por lo general lo hacen los bebés, muerden, escupen, tratan de dar un manazo, usted agarra y le toma la manita y le dice, no. Y si vuelve a levantar la mano, entonces usted le agarra y le dice, le dije que no, le da unos paletazos. Que usted está sentado en un lugar donde hay varias personas y el niño o la niña quiere salir corriendo por todo lado. Ya usted le advirtió en casa, eso cuando lo hace, lo voy a disciplinar porque usted es un niño inteligente y usted es una niña inteligente y usted puede estar aquí sentado y se va a comportar. Cuando lo ve que se va a levantar, no, porque después de no viene la corrección. Entonces, en ese momento asocian no como la advertencia para no llegar al castigo. Uf, mi mamá me dijo, no, de aquí yo no puedo pasar. No es no. Porque imagínese que usted esté en una parada de autobuses y el niño haya agarrado ese no como un recital, como una canción. Y de pronto el niño sale corriendo cuando viene un bus o viene un carro a toda velocidad y usted le dice, no, y el niño le entró por aquí y le salió por allá. Porque ya no le importa. Porque eso simplemente es una cantaleta.
Así que debe de entender desde los 0 a los 3 años, escuche la edad, de los 0 a los 3 años debe entender en ese desarrollo que el no es algo firme de los padres y que esa sola palabra debe ser comprensiva para basar su condicionamiento en la conducta que está teniendo. De los 3 a los 6 años comienzan a desarrollar ya una conciencia más básica de lo que es lo bueno y lo malo. Entonces la influencia de los padres debe ser a sacarlos de aquel egocentrismo que les va a salir. Es mío, es mío, es mío, esto es mío, para que tengan empatía con los demás. A ver si lo explico, creo que lo expliqué en la clase pasada. Usted tiene una niña o un niño grandecito que tiene 4, 5, 6 años. Nace un bebé en casa. Entonces, cuando ese niño, ya que está de los 3 a los 6 años, está grandecito, ese niño tiene una idea de lo que es de él y lo va a querer para él. Entonces, cuando ese niño viene el pequeñito y usted viene y le quita lo que a él le pertenece para dárselo al pequeñito, entonces el niño va a sentir que el pequeñito es el que está invadiendo su espacio. El niño tiene una idea de lo que es su entorno. Usted es un apéndice del niño. Todavía durante esa edad, que es un apéndice del niño, que el niño piensa que usted es un brazo que va a traer el chupón, que usted piensa que usted es un brazo que va a traer la comida. Esa es la forma en que el niño le ve a usted, mamá, como el apéndice de él. Todavía tiene esa conexión con usted y él piensa que lo que usted está haciendo es agrediéndolo al quitarle y darle al otro. Entonces al otro, al chiquitico, tiene que empezar con el no. No, eso es de su hermanito. Se lo da a su hermanito. Cuando su hermanito ya ha jugado, le dice, mi amor, comparta con su hermanito. Venga, enséñele lo que usted tiene. Pero debe de enseñarles esa empatía. Debe enseñarles a compartir, no forzando al niño, sino que el niño entienda bajo la dirección cómo debe de administrar ese egocentrismo, soltarlo. Una vez pasados los 6 años, a los 9 años, que es la edad escolar, la edad temprana escolar, entonces ya tienen esa conciencia moral, tienen una capacidad ya para comprender reglas, para entender normas sociales, y los niños empiezan a interaccionar con las reglas y las personas. Comienzan a asumir responsabilidades, por eso entran a esa edad a la escuela. Por eso los niños se les ha robado esa formación con sus padres, porque los meten desde las cunas, desde que son párvulos, desde muy bebecitos, los meten a las manos de seres humanos que lo que están haciendo es un trabajo por plata y no están pensando en la formación de sus hijos. Hay maestros excelentes, hay maestras excelentes, pero no todos son maestros excelentes ni maestras excelentes. Los niños deben de estar con usted en la edad temprana, antes de los 5 años deben de estar con usted. Una vez que se sale de esa edad y entra de los 6 a los 9 años, entonces debe de usted tener claro la formación del carácter de su hijo. El carácter no se cambia, pero cómo controla ese carácter. Y ahí es donde empieza la influencia de la educación y la educación religiosa que se le ha venido dando. ¿Por qué? La educación religiosa, porque él debe de saber que antes de ofenderlo a usted y antes de ofender a su mamá y a su papá, ofende a Dios. Una vez que llega a la escolar media, entre los 9 y los 12 años, ya los principios morales están desarrollados. Ya empieza a hacer un cumplimiento de normas, aunque aún todavía tiene un pensamiento un poco abstracto de lo que son las normas. Empieza a tener ya una comprensión más relacionada de lo que es la sociedad como tal. Después viene la edad de la aborrecencia, o sea, la adolescencia, entre los 12, 15 años hasta los 18, más o menos, poco más, donde se empieza ya no a verlo a usted como un apéndice, sino que se sienten autónomos. Pero ya para ese momento empiezan a desarrollar sus propios valores, sus propios sistemas morales. Me refiero que ya lo que ha aprendido, lo ha aprendido. Ahí es donde empiezan a entender lo que es la justicia. Así que mis hermanos y mis hermanas, en conclusión, la moralidad de los niños, el desarrollo gradual de los niños está en sus manos.
no está en las manos del pastor. El pastor no tiene por qué corregir a sus hijos cuando se comportan irreverentemente en la iglesia. No le toca a él, le toca a usted. No le toca al pastor. Yo admiro en este sentido a la iglesia católica, porque cuando usted llega a una iglesia católica, usted no ve a los niños corriendo por todo el templo. Usted no los ve corriendo. Los papás los tienen en cintura. Y si los niños empiezan a correr por el templo, el mismo sacerdote desde el púlpito le dice, a ver, ¿dónde está el papá de ese chiquito? Hágame el favor y lo pone en orden. No les ponen una escuelita dominical para quitarle esa responsabilidad a los padres. No les pone esa escuelita dominical. Usted no ve que pongan una escuelita dominical en la iglesia católica. No, todos vienen aquí y todos reciben la enseñanza juntos como familia. Y usted, papá, tenga a su hijo en orden. Póngalo en orden. Yo no sé si usted ha asistido a iglesias católicas. Yo he asistido y asistí durante un tiempo antes de ser este, dentro de lo que es la parte de lo que llamamos nosotros evangélicos. Pero ¿por qué una mamá y por qué un papá pueden hacer que sus hijos sean respetuosos y irreverentes, no, irreverentes, no, que sean respetuosos y reverentes en una iglesia católica y no en una iglesia evangélica? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que es que el niño es diferente o la niña es diferente, porque la autoridad que está ahí no le tiembla el pulso para decirle, hágame el favor y tome a su chiquito y vaya a corrijarlo. Que eso está mal o está bien. El problema es que no le toca al sacerdote, le toca a los padres. Le toca a los padres de familia hacerlo. Entonces, para no pasar una vergüenza, que al sacerdote no le importa, decírselo desde el frente, no le importa si usted se va para otra iglesia católica, no le importa, vaya a aquella, vaya donde quiera, pero usted tiene que cumplir con su responsabilidad de padre. Y yo creo que en eso hemos fallado los pastores, en ser más firmes en cuanto a la reverencia delante de Dios. Eso va formando a los niños, eso va formando a las niñas, eso va formando a los padres. Así que si usted quiere tener una vida tranquila con sus hijos, dice la palabra de Dios, corríjalos como temprano. Si usted quiere tener un caos en su vida, entonces siga haciendo lo que está haciendo, dejando que los hijos sean los reyes de la casa y que sigan dominando a sus padres. Voy a cerrar aquí para que hablemos y voy a dejar el anuncio de lo que vamos a tener como clase la próxima semana. El impacto de la tecnología en la familia. Vamos a hablar de los nuevos retos en esta edad moderna. Ese es el tema 8. Y después estaremos hablando en el tema 9, a ver si es, sí, con ese estaríamos terminando. Tema 9, la salud mental y la planificación financiera. O sea, lo que causa la mayoría de los divorcios en las familias, los problemas financieros. No voy a profundizar en eso, eso lo veremos después. Así que mis hermanos y mis hermanas, cierro